Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy el tema uno. Esta vez lo que vamos a hacer es que vamos a explicar el tema totalmente completo, ¿vale? Sin interrupciones, ¿vale? Y a partir de ahí ya después vemos dudas, preguntas, intervenciones, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, me estáis preguntando por el foro si voy a corregir el foro ahí o no. En ese sentido, tengo que hablar con la coordinación del departamento, ¿vale? Porque, como sabéis, tenemos varias personas la misma asignatura. Entonces, en ese sentido, tengo que ver lo que están haciendo otros profesores, ¿vale? Así que otro profesor me ha dicho que las cosas del foro luego hay que volcarlo en un portfolio y que va a ser lo que se evalúe. Vale, en otras asignaturas han dado nota. Vale, yo por mi parte me parece bien evaluarlo directamente en el foro. Lo que pasa que eso, no me he atrevido a evaluarlo directamente porque el otro día tuve una reunión con el coordinador y me dijo, no, vamos a hacer evaluarlo a través del portfolio. Pero sí que he visto que a Alberto sí que le aparece ya directamente para la calificación. Entonces, no lo sé. Estoy en el proceso de lo que me digan, ¿de acuerdo? Lo que decidan mis superiores, pues yo haré, ¿vale? Así que, porque como os comentaba, me decían Tania, si quieres, pregunta las dudas del foro ya porque seguramente es posible que otros lo compartan y por favor, poneros la cámara. Ya sabéis que todos estáis habilitados y me gusta veros cuando hablamos, que siempre es mucho más cercano. ¿Vale? Adelante. Hola, no puedo ponerte la cámara porque no me funciona, pero Vaya, bueno, es cuéntame. que estaba trabajando el foro de esta asignatura y me costaba un poco entender las preguntas porque cuando preguntas, por ejemplo, de dónde procede la ambigüedad del artículo 27 de la Constitución, yo he estado intentando buscar qué ambigüedad hay en el artículo 27 y es que no sé. No sé qué ambigüedad hay para poder decir, ay, estoy de acuerdo o no de acuerdo con esa ambigüedad. Entonces, claro, me costaba un poquito. Al igual que en la siguiente pregunta, dice, ¿cómo se renueva el contrato social? Entiendo que es una pregunta directa, ¿no? De que tenemos que investigar cómo se renueva o Sí, o sea, tiene... hay un truco para todo. Digamos que son preguntas hechas con una intención. Y esa intención es mi consejo. Siempre cuando vayamos a afrontar una actividad, el consejo es iniciar primero con una lectura del tema, ¿vale? Que os sirva un poquito de introducción, de maduración y de ver, pues, dónde estoy, en qué contexto me muevo, qué me dice el tema. Y eso te va a dar las pistas para ser capaz de decir, pues a lo mejor se refiere esta ambigüedad a esto que dice el tema de que no es lo mismo en una época que en otra, que no es lo mismo educar. No sé si os acordáis que se hablaba en la otra clase, hablábamos de la época antigua en España, que resulta que los que educaban eran, pues, en la época de Al-Ándalus se educaba a través de, pues, de las mezquitas, ¿no? Y venía gente a lo mejor de muchos países del mundo a compartir esa información y luego durante muchos años en España, pues todo lo que fue la iglesia, los jesuitas, los maristas, pues fueron los que crearon una transmisión de la educación. Por lo tanto, esa transmisión de la educación varía en función, como veis en el tema, de todo el contexto histórico. Por eso, mi consejo, siempre antes de nada, una lectura del tema y verlo, porque eso se interpreta, claro, luego te lees el artículo 27, que os lo dejé en la Padlet, y te das cuenta, dices, uy, ¿qué dice el artículo 27? Y, por ejemplo, dices, el artículo 27 es de la Constitución actual, pero hace años había una constitución que era la PEPA, que era otra constitución anterior, y también había un derecho a la educación. Entonces, la educación de esa época era la misma que la educación en la actualidad. Entonces, ahí es donde tenéis que reflexionar, ¿vale? Es decir, Vale, vale. pensar en una macroperspectiva. Tened en cuenta que esta asignatura es como muy
histórica, ¿no? Te ayuda a visualizar las cosas desde una macroperspectiva que a lo mejor ahora mismo pues tenéis la perspectiva de vuestras vivencias como estudiante en la época vuestra, ¿no? Que eran distintas que ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, antes no existía la EBAU, ¿no? Se llamaba la selectividad. Y realmente, pues, también había educación EGB, ¿no? Pero era EGB, ahora no se llama EGB, sino que se llama primaria. Entonces, vemos que con el tiempo todo se transforma. Y antiguamente, pues también había, perdón, había otras formas, ¿no? De entender la educación. Como os decía, hablamos de la película Tiempos Modernos. En aquella época, ¿qué es lo que sucedió? Como os decía antes, la gente no iba a la escuela, no existían las escuelas ni tampoco en muchos sitios rurales, pues ni siquiera había clérigos o entornos donde se pudieran formar. Entonces, pues todos estos contextos es lo que tenemos que reflexionar, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿Ha quedado más o menos claro? Alberto, no sé si puedes, perdón, que me da la tos. Alberto, no sé si puedes comentarnos un poco tu experiencia con el foro. Perdón. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, adelante. ¿A qué te refieres? No te entiendo, Mónica. En ese sentido, ¿cómo enfocaste tú las preguntas? ¿De cómo la enfoqué? Pues no sé, intenté resolverla, busqué un poco de información y bueno, es que no sé qué decirte, que busqué información e intenté resolverlas. Eso es. Eso es. Vale, muchísimas gracias, Alberto, pobrecito, que te he dejado ahí cortado. Es que no sabía no sé a qué te refieres, es que no sé. Lo has hecho perfecto, simplemente orientar a tus compañeros, Sí. pues, cómo hacerlo, porque al principio uno se siente como, ¿y esto por dónde hay que cogerlo? Ah, vale, bueno, Entonces, sí, disculpa, como en la sesión dijiste, bueno, a ver si para el próximo día, pues por ejemplo, me he propuesto ya participar en el foro para llevar un poco las actividades al día y que no se vayan aglomerando ahí de las distintas asignaturas y demás. Pues entonces, pues la semana pasada, pues eso es lo que hice. fenomenal, lo has hecho muy bien, Alberto. Ojalá Vale. todos contagies ese espíritu emprendedor y seamos capaces de llevar bien la asignatura y de irnos quitando cosas cuanto antes. Así que enhorabuena, Alberto. Vale, Gracias. muchas gracias a ti. José Antonio había levantado la mano, ¿verdad? Mónica, ¿me oyes? Sí. Nada, era para comentarte. Yo estuve viendo las preguntas del foro y también Sí, la pregunta del feedback y vi que la segunda pregunta del foro es la pregunta del feedback prácticamente, ¿no? eso es. Entonces yo ahí en ese caso opté por desarrollar solo la pregunta 1 y 3 en el foro y la pregunta 2 ya no te la contesto porque ya la contestaré en la parte en el feedback. ¿Sabes? Preferí centrarme, porque si no daría 3 preguntas muy cortitas, preferí centrarme solo en 2, la primera y la tercera, y ya desarrollar la segunda ya en el feedback con más desarrollo y con más extensión. Perfecto, está muy bien. Está muy bien. Lo que sí, recordar que desde coordinación me han dicho que tenemos que contestar las 3, o sea que cuando no importa el orden, pero sí, adelante, ¿vale? Hacerlo, fenomenal. ¿Pero hay que contestar las 3 o...? Las 3, me han dicho que tenemos que contestar las 3, que no vale con una. El otro día Porque yo digo, bueno. El otro día me dijiste que contestáramos sobre 300 palabras, que no era necesario Sí, contestar. sí, lo que pasa es que me dijo el coordinador que no. Me dijo el coordinador que con eso no era suficiente y que era necesario hacer las 3. Así que disculparme que como me han ido trasladando nueva información, yo voy un poco a remolque de lo que me van comunicando desde mis superiores, ¿vale? Así que sí, ¿vale? El foro, lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho. A partir de esas preguntas, pues contestarlas, cada uno desde
nuestra perspectiva y siempre que las fundamentemos, pues mejor. ¿Por qué argumentas una cosa o por qué argumentas otra cosa, ¿no? Así le damos valor académico. Y como os digo, antes de nada, mi recomendación es leer el tema. Una vez leamos el tema, reflexionamos sobre ello, podemos aportar alguna cita que nos ayude o alguna referencia que nos ayude a saber qué poner o qué no poner o qué hacer y contestar a las 3 preguntas, ¿vale? Inicialmente os había dicho una, ¿vale? Lo que pasa es que desde la coordinación me han dicho que no, que tiene que ser las 3 preguntas, que con una no se puede, que no es suficiente. Entonces yo, donde manda patrón, no manda marinero, así que yo no puedo cambiarlo. Alberto tiene una pregunta. Adelante, Alberto. Sí, disculpa, Mónica, es que no sé si le ocurre también a los demás, pero a mí he estado todas las clases y me pone en la participación, me pone 0%. No sé si... Sí, me lo han comentado los compañeros. Por favor, ponedme en el foro cuántos habéis tenido ese problema, porque el foro está configurado. Yo siempre Mónica, lo configuro. yo creo todos. No, si ¿Todos? no digo en el foro, digo en la asignatura. Sí, no, me refiero a la asignatura. Sí, pero digo que me pongáis en el foro quiénes habéis tenido ese problema. Tú también, o sea, No, todos. somos todos, si es que estamos todos igual. Todos. Cero de Vale. asistencia. Vale, pues entonces a lo mejor hoy os pasa exactamente lo mismo, porque yo lo he dejado configurado para que vosotros podáis marcar la asistencia y entonces, no sé si os aparece algo para que marcar la asistencia. No, espera, Mónica, es que nosotros no marcamos la asistencia. No aparece nada. No la ponemos nosotros, Mónica. Vale. La pone la Vale. máquina La directamente. pone la máquina. Exacto, Exacto, la pone es como una ve que nos cosa hemos rara. conectado. Exacto, se hace de forma automática, debería de ser así. Sí, pero Pues no no os nosotros preocupéis. no podemos poner nada. No, pero me refiero que hay veces que el propio sistema, cuando tú entras, digamos que activa las cosas para que marcar la asistencia. No sé si me explico. Entonces, no sé lo que ha pasado, pero no os preocupéis que lo voy a revisar para que, a ver si esta semana os pasa lo mismo y si os pasa lo mismo, a lo mejor es que hay algo mal configurado o alguna cosa que es lo que haga que produzca ese problema. Y en cualquier caso, no os preocupéis que, vamos, de cara a la semana que viene, espero que esté solucionado. Lo lamento en cualquier caso porque te pega un susto. No os preocupéis, Raquel. En la próxima clase yo os voy a preguntar, oye, ¿os ha pasado lo mismo? Y lo solucionamos, ¿vale? O sea que tranquilos porque que problemas técnicos, eso es lo de menos. Que todos los problemas sean esos. O sea que tranquilos. Alicia, ¿qué querías comentar? Adelante. Hola, yo sí que pongo la cámara. Así me ve. Así me gusta. Espera, a ver si funciona. Quería comentarte, yo no he colgado lo del foro, me he estado mirando y tengo algo, tengo aquí un documento que voy haciendo, a ratos me lo miro, Sí. no sé, digo, no sé si será esto, tal. El tema es, y lo dejo y lo podemos hablar, va sobre un poco la ambigüedad de la educación, si es pública, si es concertada, quién paga, lo de la enseñanza básica obligatoria y gratuita. ¿Es por aquí la ambigüación que no queda claro o me estoy yendo por las ramas? Digamos que tiene varias interpretaciones, ¿vale? Entonces lo que se trata es que tú reflexiones, como te decía, a partir del tema, pienses a ver, en función de dónde se marca la actividad, ¿no? Pues vamos a echar un vistazo a los temas y vamos a hacerlo teniendo en cuenta esto. Pues damos que clase, pues ya miraré porque, bueno, voy viendo, pero no termino de ver. Vale, pero por eso gracias. mi consejo es, antes de nada, revisar los temas, porque te da las pistas, como yo hacía en la otra clase, decir, a ver, pista, ¿quién sabe esto? Vamos a ir todos desgranando la información. Entonces, en ese sentido sí que os va a ayudar el leerlo para decir, pues esto ya sé por dónde tengo que ir. ¿Que es una parte de lo que estás diciendo? Sí. ¿Vale? ¿Pero que puedes poner más cosas? Claro. Entonces, Vale. por eso te digo que os animo a que lo miréis, ¿vale? Además, bueno, os voy a incluir hoy al final de la clase un mapa conceptual
que os va a ayudar a estar más, pues eso, saber, oye, ¿dónde estoy? ¿Por dónde vamos? ¿A dónde llegamos? ¿De acuerdo? Así que si ¿os parece que iniciamos ya el tema? ¿Sí? Bueno, estáis compartiendo los mensajes y de verdad, cualquier cosa que necesitéis, me lo decís, ¿vale? Yo estoy para ayudaros y lo que yo quiero es que saquéis la mejor nota posible. Vale, José Antonio, no os preocupéis que lo vamos a solucionar. Que a mí lo que me preocupa es que tengáis la mayor nota posible, por lo menos de las actividades y de la asistencia, ¿vale? Para que ya vayáis tranquilos al examen y no tengáis esa presión. Bueno, y por otra parte, que sepáis que cuando queráis empezar el foro del trivial, de poder empezar con las preguntas y respuestas, que os animo a hacerlo, ¿vale? Si queréis luego, podemos intentar hacerlo y os ponéis vosotros manos a la obra y así veis cómo funciona, que eso está bien. ¿Os apetece que probemos? Después, bueno, a ver si nos da tiempo. Vamos a empezar parte por parte, ¿vale? Bien, vamos a hacer un poquito de repaso de lo que vimos el día anterior, ¿vale? Porque yo creo que os va a ayudar a estar más, pues eso, afianzados en lo que estamos trabajando, ¿vale? Veíamos el otro día que lo que se trataba es de ver cómo hemos llegado al concepto de educación y partíamos del contrato social de la educación. Que el contrato social de la educación es un término ambiguo. ¿Por qué? Porque implica, pues, que muchos aspectos. Implica que la sociedad tiene un contrato determinado en el sentido de que cada sociedad quiere un modelo de educación, ¿no? Por eso en España, cada vez que tenemos un partido político distinto, cambia su modelo educativo y cambia la ley educativa. Y como os decía, eso viene ya de hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, ya en la época de Rousseau y en estas etapas tempranas, pues se consideró que lo que querían es que todo el mundo tuviera derecho a la educación, que antiguamente, pues no todo el mundo podía estudiar. Entonces, la función, ¿cuál era y cuál sigue siendo? Pues sobre todo socializar, ¿no? Y enculturizar. ¿Qué significa eso de enculturizar? ¿Quién sabe lo que es enculturizar? Alicia, ¿qué es enculturizar? Pues saber leer, saber contar algo de matemáticas, los mínimos. Vale, pero muy bien, pero no solo eso, sino también además, no solamente eso, sino cuando hablamos de enculturizar se refiere a una cultura, ¿verdad? Eso es, David. Se refiere a que todos compartimos la misma cultura. Por ejemplo, no es lo mismo la cultura que pueden tener en China. ¿Sabíais que en China, en el centro educativo, les enseñan cocina? Aquí en España no se enseña cocina. Sin embargo, en China sí. Entonces, ¿por qué? Porque ellos consideran que la alimentación forma parte de la cultura y, por lo tanto, en la educación insertan la alimentación como parte del currículum ordinario, ¿no? Nosotros en España o en Europa no. Entonces, en ese sentido, por eso hablamos de enculturizar, ¿vale? Enculturizar se refiere a enseñar y compartir esa cultura. Y también alfabetización, porque ¿qué es lo que ocurría hace, pues, a principios de siglo? Pues que en España, sobre todo con la guerra civil, ha habido muchas personas que no, sobre todo en ámbitos rurales, pues que no podían ir al colegio y por lo tanto no estaban alfabetizados, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tener en cuenta que si, como estamos todos, dependemos de una constitución, pues lo que se trata es de que la gente, los ciudadanos, compartan esa educación para poder ejercer su derecho de ciudadano. Ahora hablamos en el ámbito europeo, ¿vale? El ámbito de Bolonia, que todos conocemos porque pues eso, estamos implicados en el cambio de Bolonia que ha transformado todo el sistema educativo a nivel de la universidad, pero a nivel europeo también ha cambiado todo en función del marco y del contexto de la educación que tenemos en España y en Europa, ¿vale? Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta y aprender en este tema quiénes son los actores y agentes. ¿Quiénes son los actores y agentes educativos? Que eso lo dimos el otro día. A ver, ¿quién me los dice? Los actores, los Conchis, alumnos muy y bien. los agentes, los profesores.
Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es. En definitiva, ahí estamos los tres, profesores, alumnos y también la familia, porque la familia también participa, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos que tiene este tema? Pues tenemos que entender que la familia también forma parte del sistema educativo, ¿no? Y que la familia y el sistema educativo no solamente son ellos los que implican el proceso educativo, sino también el gobierno y también los medios de comunicación que están, pues lógicamente, dentro del marco político, ¿no? Y todo ello lo que hace es que genera una interpretación distinta de la educación. Por lo tanto, cuando hablamos el otro día de la educación en España, en la época tal, que era muy lejana, pues ha cambiado totalmente, ¿no? Porque es una educación compartida, pero que cambia desde el punto de vista histórico y político y social, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que ver también la parte axiológica. ¿Sabéis lo que se refiere al aspecto axiológico? Muy bien, Juan Carlos. El modelo axiológico se refiere a lo que en la educación de hoy llamamos el proyecto educativo del centro, ¿no? Cada centro educativo tiene un proyecto educativo que refleja los valores de esa organización, de esa institución. Y como muy bien dice David, realmente nosotros lo que tenemos que ajustarnos en la educación es a unos valores que quiere transmitir esa sociedad. Entonces, ¿qué significa educar? A ver, ¿quién se acuerda del otro día de lo que era educar? No pasa nada porque hagáis el ridículo, ¿eh? Porque yo también lo hago. Quiero decir que cuando vayamos con alumnos es importante perder el sentido del ridículo, decir, pues no lo sé, pero bueno, no pasa nada, vamos a pensar, decirlo con tus maneras, no, con tus palabras y al final, entre todos, vamos construyendo el aprendizaje. ¿Qué es educar? ¿Quién se atreve a decirlo? Muy bien, David. Decíamos decíamos que venía de dos términos, de educere, del latín educere, que significaba acompañar y sacar de dentro. Por ejemplo, cuando una mamá cría a su niño, pues lo tiene que alimentar, lo tiene que vestir, lo tiene que cuidar. Y luego el otro término que ha dicho David es educare, que es, decíamos que era el término externo de educación, pues cuando alguien educa a otra persona, ¿vale? Lo habéis dicho fantástico, fantástico. Veo que lo habéis comprendido muy bien y me encanta. Entonces, ¿realmente qué pasa? Que educere en casa, educere en casa, o sea, ¿se cría a los niños en casa? Sí, pero no. Quiero decir, es una tarea complementaria también con el centro educativo. Si tú en tu casa le enseñas a tu hijo que tiene que decir buenos días, que ser educado, que todas así de aspectos, luego en el colegio tenemos también y en el instituto que reforzar esas conductas, ¿no? Y viceversa. Si tú en el colegio o en el instituto le estás diciendo a un alumno deja de decir palabrotas y luego resulta que va a su casa y está diciendo palabrotas, pues lógicamente ahí hay una disfunción y ahí es uno de los problemas que tenemos en el marco educativo. Por eso tener claros esos dos conceptos, educare y educere, que son muy importantes y forman lo que es el concepto de educación y a veces el fracaso de la educación viene por esas disfunciones que se producen entre los dos conceptos, ¿vale? Tened en cuenta que es importante también cómo ha evolucionado el concepto de educar. Como decíamos, la historia antiguamente no se pensaba que era lo mismo de lo que es en la actualidad y eso tiene que ver pues un poquito con la evolución del ser humano y también con las teorías de la inteligencia. Antiguamente ya sabéis que pues Freud ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que inicialmente se estudiaba al hombre en sí mismo, luego después apareció la Gestalt, o sea, aparecieron otra serie de movimientos paralelos que vieron una visión del hombre mucho más comprensiva. Y antiguamente, si nos vamos a la época de Tomás de Aquino, la Edad Media, el Renacimiento, pues era como la idealización, ¿no? De decir, no, es que los hombres, los niños tenemos que perfeccionarnos,
tenemos que socializarnos, tenemos que conseguir recibir esa influencia, ¿no? Como en literatura, ¿no? Cuando veíamos las historias de caballeros, de damas, de la Edad Media, ¿no? Pues todos esos modelos se han ido transmitiendo a lo largo de la historia y todo eso es educar. Todo eso es educar, ¿no? Educar hacia un perfeccionamiento, hacia una relación con los demás, ser capaz de autorrealizarse como persona. También a nivel valorar lo que es la educación, porque como antiguamente no existía, no tenían la posibilidad de educarse, se llegó a considerar como un bien. O sea, no todo el mundo tiene la suerte, ¿no?, de poder ser educado. Por eso se habla en la presentación de bien inmaterial, ¿no? Es algo intangible, pero que diferencia unas personas de otras. También que está orientado a unos fines. ¿Cuáles son esos fines? Decidme, ¿cuáles son esos fines? ¿Cuáles son los fines de la educación? Pues depende. Yo creo que en el sistema de ahora el fin de la educación no es otro que no sea adoctrinar y mantener a las masas calladitas. Muy bien. ¿Cuál debería ser el fin real de la educación? Pues yo creo que tener a individuos que sean pensantes por sí mismos, que sean críticos. Por lo menos es lo que yo intento, o es lo que yo intento hacer con mi hijo, ¿no? Que me da igual, yo soy del Madrid a hierro pelado, ¿no? Pero bueno, si me saliesen del Barça y me lo razonaran, creo que pasaría por el aro, porque estarían pensando por sí mismos. O sea, eso es lo que yo quiero, ¿vale? No sé. Pero es verdad que mi fin y el fin del sistema difieren como de la noche al día, pienso yo. Eso es. Y exacto, es tal cual lo has dicho ahora mismo. Y como está comentando en el foro, Víctor dice, cumplir la ley actual. La ley actual, no sé si habéis visto la ley actual, que viene en plan competencias, ¿no? Entonces, exacto, Víctor, competencias. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cuáles son los fines de la ley actual? Pues, como ha dicho vuestra compañera, realmente, pues que las personas sean capaces de tener esas competencias que les permitan vivir por sí mismas, ser autónomas, ser capaces de afrontar todos los retos que le vengan en la vida, ya sea a nivel afectivo, a nivel profesional, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que siempre va a haber una evolución y, por lo tanto, los fines van a cambiar en función de esa sociedad y de ahí la arbitrariedad cuando hablábamos en la pregunta del foro, ¿vale? En el desarrollo integral de la persona se refiere a todos los ámbitos. Recordad que hay pues la teoría de las inteligencias múltiples que plantea que realmente las personas pueden aprender desde todos los ámbitos, ¿no? Hay gente que tiene mucho talento, como Rafa Nadal, en el ámbito del tenis, pero que no solamente es la única inteligencia que tiene, sino que se complementa con otras. Por lo tanto, se trata de un desarrollo integral. Estos principios que vienen aquí ya vienen de la época romano-latina. Recordad que nosotros somos descendientes de lo que es la cultura griega, la cultura romana, y por lo tanto todos estos ideales de perfeccionamiento, de socialización, de autorrealización, provienen ya de estas etapas y por lo tanto nos han marcado totalmente nuestra idiosincrasia, nuestra forma de enculturizar, ¿no? Nuestra propia idea de educación, de educar, ¿vale? Y es muy importante, ping, palabra de examen, son muy importantes los principios. Los principios, ¿por qué? Porque los principios, aunque cambien las épocas, no cambian, son totalmente, pues, propios de todas las épocas. ¿Cuáles son estos principios? Como ahora lo llaman educación personalizada, como decía Víctor García de la Hoz. En general se habla de individualización, ¿no? Es decir, que el individuo sea capaz de desarrollarse por sí mismo, que el individuo sea capaz de relacionarse en el medio en el que se desarrolla y que lo haga de forma autónoma, que tenga
un aprendizaje proactivo. ¿Qué significa aprendizaje proactivo? ¿Quién me dice lo que es aprendizaje proactivo? ¿Y con qué está relacionado? Que se anticipe. Eso es, eso es. Vosotros no sé si sois de mi generación, ¿no? Que nosotros estudiamos con esquemas, resúmenes, técnicas de estudio. Hoy eso se conoce como neurociencia y aprendizaje metacognitivo, ¿no? Y realmente es el hacer consciente el aprendizaje y trasladarlo en actividades, es decir, saber hacer, que es lo que pretenden las competencias, ¿no? El nuevo modelo educativo en LOMLOE es eso, autonomía para hacer cosas, o sea, que no es saberlas sí las puedes saber, pero luego hay que hacerlas, ¿no? Por eso hablamos de actividad, ser capaz de entender qué tienes que hacer y saber desarrollarlo. Por ejemplo, vosotros en tecnología podéis hacer exámenes y luego los niños o los chicos no tienen ni idea. Sin embargo, si vosotros le decís, bueno, pues hoy vamos a aprender el Scratch y vamos a aprender esto con el programa y os voy a pedir una actividad del Scratch. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues el principio de la educación, que es que sean capaces de aprender por sí mismos con actividades. Y la creatividad. Ken Robinson hablaba precisamente de que las escuelas de hoy en día se están matando la creatividad. Entonces, nunca podemos ir contra la creatividad, porque es uno de los principios fundamentales, ¿vale? Por eso, en España, el modelo que tenemos tan arcaico, derivado del modelo francés, ¿no? De educación, pues es muy repetitivo, muy memorístico. Lo habéis sufrido vosotros, seguro, ¿no? El que os piden exámenes y os tenéis que saber todo de memoria. Sin embargo, en otros modelos, como el modelo americano, pues no tienen este modelo que es como el francés, tan repetitivo, tan memorístico. Y lo que se fomenta es la creatividad, la participación en actividades y la comunicación, ¿vale? Y ahora también con el máster. Yo por eso quiero que hagamos cosas más dinámicas, os voy preguntando cosas, ¿vale? Pero que realmente hay otras formas de enseñar y la LOMLOE va un poco por aquí, de decir, oye, docentes, parar, no puede ser todo aprender las cosas de memoria y que luego ¿para qué sirve? No sirven para nada. Realmente todo el mundo es capaz de aprender de memoria, pero nosotros ahora mismo nos enfrentamos con Sofía. ¿Quién sabe quién es Sofía? ¿Sabéis quién es Sofía? Alicia. La emérita. No, eso también. Sofía es una robot inteligente que es una humanoide que tiene, pues es como una persona, o sea, tú la ves y dices, madre mía, es que parece una persona y luego pues tiene inteligencia artificial, con lo cual realmente, no sé si leísteis los libros de Isaac Asimov, pero os daríais cuenta de, uy, sí, es que se está cumpliendo. Adelante, ¿alguien iba a hablar? No, perdón. Era lo de los libros de Isaac Asimov, que son buenísimos. ¿Os gustan? Sí. Es fabuloso, ¿verdad? Porque además es que nos da una lección de educación. Dices, bueno, ¿hacia dónde vamos ahora mismo? Porque realmente, como ahora... Uy, perdonad, que se me ha movido del todo. Como ahora los alumnos pueden acceder a tantas... inteligencias artificiales, pues dices, ¿hasta qué punto este modelo es efectivo? Pues no, por eso está cambiando la educación. El fin de la educación, el fin en general, ahora ya me meto en la materia, ¿vale? El fin y los objetivos, recordar que siempre se enmarcan en el marco histórico y, por lo tanto, se basan en lo que es la constitución de la época correspondiente, ¿vale? Esa es la clave. Pero claro, ahora el reto del futuro, como decía Isaac Asimov, realmente estamos en una sociedad en la que los robots y la inteligencia artificial va a sustituir muchísimos trabajos. Eso significa que nuestro potencial va a ser la creatividad y todo lo que conocemos ahora mismo va a cambiar y en la época, pues a lo mejor de los hijos que muchos de vosotros tenéis aquí, pues ya no existirán los mismos trabajos porque muchos de ellos serán realizados por robots. El marco axiológico es la base, es lo que hablábamos de los valores. Esos valores es lo que nos van a ayudar a ser capaces de transformar la realidad y afrontar esa robótica que nos tiene ahora mismo como
todos mirando a los robots y todos tenemos que aprender robótica. No, señores, somos docentes. Vamos a ver de qué manera podemos reconstruirnos y ver qué valores son importantes tener en cuenta todos, ¿no? Y ahí es donde llegamos todos. ¿Cuáles somos todos? Que me lo habéis dicho muy bien al principio en el repaso que hicimos. David, adelante. Mónica, una cosa. Sí. Claro, todo esto está muy bien, pero lo que estamos viviendo es que cada vez a los profesores se nos está pidiendo más que tengamos esas actitudes tecnológicas, ¿no? Eso Entonces, es. yo en uno de los foros puse que lo que se va a tener que hacer dentro de poco es compaginar la parte más, digamos, humana, natural, en la que tú le puedes explicar a un chico lo que es la empatía, lo que es la conectividad entre otras personas, lo que es lo que es ser humano, ¿sabes? Entonces, Eso es. Isaac El Asimov, humanismo. claro, Isaac Asimov marcaba muy claramente los 10 principios en los que se tiene que basar un robot, ¿no? Y eso es ahora mismo en inteligencia artificial no se está haciendo. De hecho, hay una inteligencia artificial que se llama Chaos GPT, que lo que se le ha programado es para, bueno, pues para hacerse con el control, ¿no? Y se están dando una serie de circunstancias que chocan completamente con esto. De hecho, nuestro propio, como dicen mis compañeros, nuestro propio curso, máster, nos están examinando cuando lo que estamos estudiando es todo lo contrario, ¿sabes? O sea, Eso es. Hay un choque ahí que, bueno, pues que es al final lo que ocurre en la realidad. En la realidad, o sea, a los políticos se les llena la boca o a quien tal de todo esto y luego lo que se ve en los institutos o lo que yo veo en el mío no es así. Sí, de hecho tienen exámenes los alumnos todas las semanas. Todas las semanas tienen exámenes de tecnología, de matemáticas, de lengua, de todas las asignaturas. Entonces, eso no es significativo. Eso no está ocurriendo en otros países. Eso es lo que os decía, que nuestro modelo de educación parte del modelo francés. Y entonces el modelo francés viene, como os digo, de estos modelos grecolatinos que son como muy esa expresión que dice las letras a sangre entra o algo así, ¿no? ¿Cómo era exactamente? Las letras con sangre entra. Entonces, ese es el problema, que tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos los españoles de que todo tenemos que hacerlo aprendido de forma memorística, ¿no? Por eso yo me gusta que participéis, que os hace, por eso a lo mejor el otro día, cuando estábamos en la clase en la Padlet, vosotros estabais diciendo, bueno, esta profesora se ha vuelto loca, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hacía de esa manera? Porque hay estudios, un señor que se llama Edgar Dale, que creó una pirámide del aprendizaje que se dio cuenta que cuando tú estás haciendo las cosas, las buscas tú y las aprendes tú. Y eso es mucho más significativo que todo el rollo que os pueda contar yo, porque yo os puedo contar las cosas, pero realmente cuando tú lo estás buscando, cuando tú estás leyendo, cuando tú te estás fijando, te estás dando cuenta, ah, esto es lo que dice Mónica, ¿vale? Y en clase con los alumnos lo mismo. Hay que ser, pues, tratar de pensar y relacionar los conceptos. Yo hablo del pasado, pero yo os lo relaciono con el presente y con el futuro, porque quiero que seáis docentes reflexivos y que esta asignatura no solo os sirva para aprobar, sino que os sirva para vosotros, para vuestra trayectoria profesional, ¿vale? Así que ese es mi objetivo, ojalá lo consiga. En ese sentido, volviendo a la asignatura, recordar que lo que me habéis dicho es perfecto. Había 3 roles distintos. Vale, y ahora os pregunto, ¿y qué era eso de la educatividad y la educabilidad? ¿Qué es eso? ¿Quién me lo puede explicar? A ver si os acordáis y si no, retomamos. La capacidad de ser educado, la capacidad de ser educado. Entonces, hemos visto que con el principio que vimos antes de la individualidad, cada uno puede ser más, o sea, tener más receptividad a ser educado, como pueden ser los alumnos de altas capacidades
O otros que a lo mejor tienen menores capacidades de ser educado porque a lo mejor tienen dislexia, discalculia u otras dificultades de aprendizaje. Y efectivamente, Víctor, la educatividad es el efecto del docente, es decir, es el proceso de enseñanza que transmite el profesor, ¿vale? La educabilidad, por lo tanto, es el proceso del alumno y en relación con el docente es la educatividad. Como yo los ponía el otro día el ejemplo del fumar, que siempre que alguien quisiera fumar o no fumar, pues si quería dejarlo tenía que ser consciente. Por eso hablábamos de que la educación tenía que existir una serie de procesos o condiciones para ser educado, ¿no? Condiciones del alumno. Las condiciones del alumno eran 6, que eran el querer ser educado, o sea, querer aprender, como os decía, digo, vosotros podéis estar en clase y decir, va, yo paso de lo que dice Mónica, esto es muy aburrido, me voy a poner a mirar en el ordenador otras cosas mientras estoy en clase, porque me aburre, ¿vale? Ahí no hay voluntad de aprendizaje, por lo tanto, no se va a aprender. Consciencia, decir, ¿qué ha dicho Mónica? ¿Qué ha dicho? Voy a buscar información sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el artículo 27, el otro día os lo dejé. Alberto ya fue consciente del artículo, cogió y hizo el foro. Eso es tener consciencia. Eres el receptor. ¿Qué significa que eres el receptor? Pues que se produce una situación de proceso de comunicación y que si hay interferencias, ¿qué pueden ser interferencias? Pues, por ejemplo, los WhatsApp. Imaginaros los WhatsApp de la clase. Ah, pues este profesor es que es infumable o esta profesora es que es infumable, no hay quien lo aguante, no sé qué. Igual que pasa en las universidades, pues pasa en los centros educativos, en los institutos y en los colegios. Y hay muchas veces que esos ruidos, esas interferencias, interfieren luego en las clases ordinarias, porque ya vas condicionado por lo que se habla por detrás, ¿vale? Por eso dice que es condicionable, ¿vale? Es condicionable, porque si, por ejemplo, a ti te obligan a hacer el máster y tú no quieres hacerlo, pero te están diciendo, no, es que lo tengo que hacer porque si no, no puedes acceder a las plazas de secundaria. Pues realmente no hay una situación de no, yo lo hago por aprender, sino no, es que necesito el título, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de condicionable. También hablamos el otro día de que podía ser formal y no formal. ¿Recordáis que había contextos diferenciados? Os puse ejemplos. Por ejemplo, vosotros podéis saber inglés, ¿vale? Pero no tener el título del British Council o del TOEFL, ¿vale? Pero sí que habéis estudiado inglés, todos, ¿vale? Eso sería formación no formal. Y la formal sería cuando además pues está reconocida, acreditada y te dan un título. Y por último, la última característica sería el aprender. ¿Cuál es el fin último del alumno? Pues poder aprender, ¿no? Ahora hablamos de competencias, antes hablábamos de objetivos, en la LOE, ¿vale? Y vemos que va cambiando. Y que lo importante del docente en el proceso de educatividad, pues son estos 6 aspectos. Igualmente, se produce el proceso de comunicación y, por lo tanto, el educador, el profesor, yo ahora mismo tengo una intencionalidad. ¿Cuál es mi intencionalidad? Que vosotros os pueda ayudar este tema a aprenderlo más fácilmente y que seáis conscientes de lo que vais a tener que hacer luego o que estáis haciendo ya algunos con los alumnos, ¿no? Ser consciente de ello. Por ejemplo, como os digo, vosotros vais a la clase y dejáis toda la mesa del instituto desordenada. Pues luego los alumnos lo ven y dicen, bueno, profe, ¿cómo me vas a pedir que yo ordene mi pupitre si tú tienes la mesa como una leonera? Porque te lo dicen así, ¿vale? Pues claro, hay que ser consciente de que nosotros somos un modelo para ellos y ellos copian. Y les ejercemos influencia, ¿vale? Una influencia que es más importante de lo que pensamos. También que tenemos que tener una comunicación no verbal, es decir, también nuestra forma de vestir, si llevamos un piercing en la ceja, pues ¿se puede hacer, no se puede hacer? Pues depende, a lo mejor vas a un centro privado y te dicen, no, usted como docente no puede estar en este centro porque dentro del modelo axiológico no corresponde a nuestros criterios.
O a lo mejor vas a un centro público y te dicen, bueno, a mí me da igual que lleves un piercing, a mí lo que me importa es que tú seas un buen docente, ¿no? Entonces, ahí también tenéis que jugar con la comunicación no verbal, cómo se viste, cómo tenéis que ir a vestidos a clase, ¿vale? Cómo os comunicáis con los demás, posiciones abiertas, no cerradas. Cuando estás con posiciones cerradas estás transmitiendo desgana, que no tienes ganas de aprender o ganas de participar en un claustro, ¿vale? Y luego el aspecto en relación con enseñar y formar. Una novedad de la LOMLOE con respecto a la LOE es que ahora mismo no solamente se evalúa el proceso de educabilidad, sino que también se evalúa el proceso de educatividad. Se evalúa todo. Y otra novedad de la LOMLOE es que la familia y la comunidad están más insertos que antes en lo que es el proceso educativo y, por lo tanto, en el centro educativo, ¿vale? Entonces, la familia hay que ayudarles a participar, ¿no? Eso se llama educatividad. ¿Hasta qué punto dejamos implicar a las familias en la asociación, pues, por ejemplo, en la asociación de padres y madres, de qué manera les implicamos en el centro, ¿no? Ellos tienen una intencionalidad, también tienen unos modelos, que esos modelos son conscientes o no son conscientes, pero realmente los están influyendo en la comunidad educativa, ¿no? Ellos también son un emisor y son un medio. ¿Por qué? Porque lo que le molesta al alumno se lo dice al padre y luego el padre va a protestar al docente. Y muchas veces tenemos quejas, oye, ¿qué ha pasado esto? Tal. ¿Por qué? Porque él va a ir a gestionar las cuestiones del hijo, ¿no? Cuando son adultos, como en el caso de la universidad, nosotros mismos pues establecemos cuáles son los problemas que puede haber, etcétera. Y luego lo que es la influencia-referencia, ¿a qué se refiere la influencia-referencia? ¿Quién me lo puede decir? ¿De qué manera nos influye la familia en la educación? La Muy familia bien. es todo. La familia es todo. Muy bien. Es absolutamente todo. Si tú tienes una familia que te obliga, que te enseña, que sirve como referencia, la influencia va a ser buena. Si en cambio la referencia que tú tienes en casa son padres que no trabajan, padres que no luchan, que no estudian, que no leen, tú al final Eso es. pues estás condenado a repetir la historia de tus padres. Eso es, eso es. Y ahí llegamos al concepto de educar y formar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabéis cuál es la diferencia entre educar y formar? Que lo comentamos el otro día, pero igual no os acordáis, no tenéis por qué. ¿Cuál es la diferencia entre educar y formar? ¿Cuál es la diferencia entre educar y formar? Yo creo que educar hace referencia a una forma de actuar y de vivir, y formar es más, pues, o sea, tú puedes ser una persona educada, pero no formada. O sea, educar es tu forma de actuar y tu formación es pues lo que gracias a tu educación has conseguido. No sé si me explico bien. Sí, sí, lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien, muy bien. Digamos que como habéis dicho antes, realmente, y como hemos comentado antes, hablamos de una formación integral, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, como estáis diciendo, formar está más relacionado quizás con una formación integral de la persona, de la familia, ¿no? Una formación integral. Es lo que os decía antes, el ejemplo de China, que en China se trabaja en el currículum lo que es la cocina, y aquí en España pues dices, no, pues que cocine la madre o el padre, pero no tienen que aprender a cocinar. Y sin embargo, pues es algo que consideran que forma parte de una formación integral de la persona, ¿no? Y educar en valores, educar es un todo, ¿no? Es un todo. Como hablaba Raquel antes, educas en valores y formas en conocimientos, pero también una formación integral, ¿vale? ¿Ha quedado claro un poco la diferencia? ¿Ha quedado claro? Os la voy a escribir aquí. Vale, genial. Vale, seguimos adelante. Entonces, recordar que el otro día hablamos de unos puntos de inflexión muy importantes para la sociedad, que era la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948. ¿Por qué fue importante en esta época? Pues fue el momento del antes y el después, porque hasta esta época, hasta esta declaración que se hizo a nivel internacional, no se estableció la necesidad de que todos tuvieran derecho a la educación, ¿vale? Recordar que los romanos tenían esclavos. Esa gente que era esclavo, lógicamente, no tenían derecho a nada, ¿no? Digamos que estaban los patricios, por ejemplo, que en ese sentido esa gente sí que era más culta. Y luego, posteriormente, los otros, ya sabéis, a lo largo de la historia, pues ha habido pues mucha ignorancia, ¿no? El pueblo estaba prácticamente formado por las iglesias. Si veis los monumentos, ¿no? Las iglesias que vemos en cualquier ciudad, por ejemplo, las del románico. En el románico siempre tienen todos estos modelos, no sé si habéis ido alguna vez a León, ¿no? Los códices que había, pues lo que hacían es que enseñaban al pueblo llano porque era totalmente ignorante. Entonces, a partir del siglo XX, la Declaración de Derechos Humanos dijo, esto no puede seguir así, no podemos seguir como en la Edad Media, como en el Renacimiento, que la mayoría de la gente era ignorante, ¿no? Y ahí es donde en el artículo 26 surge por primera vez el reconocimiento público de decir no. Todas las personas tienen derecho a tener una educación, ¿vale? Y es donde surge lo que es el marco axiológico de los valores compartidos como personas y las libertades fundamentales que hoy conocemos y fundamentan lo que es la sociedad democrática, ¿no? Luego, posteriormente, el informe de Lors es muy importante. ¿Quién sabe qué es el informe de Lors? ¿Quién me puede decir lo que es el informe de Lors? Que fue muy importante en un momento de la historia. Ahora ya, digamos que va cambiando, pero ni idea. Pues el informe de Lors del año 96 fue elaborado por una comisión internacional para la educación y lo que querían es pues ver cuál era la situación que teníamos. Y se dieron cuenta que la educación se tenía que basar en 4 pilares, que es aprender a ser, os sonará seguro los pilares, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a conocer. Y de ahí salieron las competencias que se estuvieron trabajando durante muchos años en educación, ¿vale? Es otra cosa importante tener en cuenta cómo influye la política. ¿Cómo influye la política? Hemos dicho que la política es lo que nos mueve a tener un fin educativo o otro informe educativo. Se llama informe de Lors, ¿vale? Eso es. Entonces, tened en cuenta que en nuestro modelo actual de política tenemos ¿dónde está nuestra madre o nuestro padre a nivel de Constitución? Pues la Constitución de 1978 es la última y por lo tanto es la que nos marca ahora mismo pues un poquito el ámbito educativo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos inmersos en Europa. Por lo tanto, desde el marco europeo es desde donde desde principios del siglo XX nos vienen todas las pautas dentro del ámbito de la educación, ¿vale? O sea, que no penséis que solamente dices, no, es que en el artículo 27 de la Constitución está la miga. No, ahí está la base. ¿Dónde surgió el derecho a la educación? En el artículo 27 de la Constitución. Por primera vez lo reconoce. Pero tened en cuenta que antes fue el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos. Tened en cuenta que nosotros estuvimos con la guerra civil, con otra serie de problemas y, por lo tanto, nosotros fuimos un poquito más lentitos que el resto de los europeos en recoger todos esos derechos que fueron tan importantes en Europa, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta varias cosas dentro de este punto de vista nuestro español. Como os digo, la guerra que hemos sufrido pues ha hecho que hasta 1970 no se haya, digamos, modernizado España
como el resto de Europa, ¿vale? Entonces ha sido con la Ley General de Educación cuando ha surgido el modelo moderno de educación. ¿Qué ha pasado? Pues que antes todo el contexto político, sí, exactamente, David, antes de la guerra eran pioneros en educación, tenían sus propios modelos educativos y después, pues con todos los problemas de guerra que hubo, pues hemos un retroceso terrible. Y ya en ese retroceso terrible nos montamos en el tren de Europa. Y entonces ya todo lo que fuimos, todos estos nuevos cambios que hemos sufrido han venido dados por este devenir político conjugado con el marco europeo que era el que nos iba brindando el camino a seguir. Entonces, tener en cuenta que en la Constitución lo que hubo fue una etapa de consenso político. Por primera vez en años pues se pusieron de acuerdo, afortunadamente, y dijeron, bueno, pues oye, esto tiene que estar regulado. Y regularon, pues entre otras, en el apartado de derechos fundamentales e inalienables de la persona, fue donde recogieron el derecho a la educación, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué ha cambiado de gobierno? Cambio político, cambio educativo, cambio político, cambio educativo. Entonces ha sido un devenir tremendo. ¿Qué es lo que sucede en otros países? ¿Ha habido ese devenir? No, no. Entonces eso es una debilidad muy grande que ha tenido el modelo educativo español. Aquí, por ejemplo, podéis ver pues, los modelos que hemos sufrido. Yo digo sufrido porque el no llegar a consenso lo que hace es que avanzamos en una dirección y luego cambiamos. Avanzamos en una dirección y luego cambiamos. Y en una dirección y en otra, al final, no conseguimos que los... pues como decíamos antes, en los modelos americanos son más prácticos, más dinámicos, pero aquí pues no conseguimos arrancar, ¿no? Entonces, en el 1970 fue la Ley General de Educación, luego posteriormente, pues como veis, ¿qué ocurre? Golpe de Estado, antes viene la LOECE, después viene la LODE, entramos en la Constitución, en la Comunidad Económica Europea en el 86, ley nueva, la LOCSE, luego se firma el Tratado de la Unión Europea, nuevos cambios educativos, se ve que todavía hay mucha gente que no tiene acceso a la educación. La UNESCO surge y ha hecho muchísimas reuniones, comisiones que se han dado cuenta que realmente tenemos un problema muy grande, ¿no? Por lo tanto, surge la LOPEG, la Ley de Calidad Educativa, la LOCE, hasta tiempos más recientes en el cual aparece la LOE, que ya es una ley que conocemos más, se instaura, digamos, en el Tratado de Lisboa, porque, como os digo, estas últimas leyes ya se enmarcan en lo que es en el marco europeo. Por lo tanto, muchas de las pautas nos vienen desde Europa, aunque si bien pues con discrepancias en función de los modelos políticos de cada época. ¿Qué ha pasado recientemente? Pues la LOMCE, como sabéis, la LOE y la LOMLOE. Por lo tanto, ha habido muchísimos cambios y estos cambios lo que han producido es que no somos capaces de avanzar en una misma dirección. Por lo tanto, los fines de la educación en España han ido cambiando en función de estos modelos totalmente politizados, ¿no? En ese sentido, sí que es positivo que a pesar de esas disfunciones que hemos tenido en España, pues en Europa no. En Europa siempre han tenido en cuenta pues que todos los sistemas tenían que homologarse y ahí es donde aparece el modelo de Bolonia, de decir, oye, vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a acreditar para que si tú quieres ir a otro país, pues puedas disfrutar de una beca, ¿no? Por ejemplo, conocéis la beca Erasmus, hay otra que se llama la beca Leonardo, que es para países cuando quieres ya trabajar, ¿no? Es decir, lo que se trataba es de que todos en Europa pues ya trascendamos a ese marco nacional de leyes educativas y trabajemos en una línea común que nos permita, si mañana queréis ir a trabajar a Alemania, pues ¿qué tienes que hacer? Pues convalidas los estudios y te vas. José Manuel comenta, pero nuestro modelo difiere tanto del europeo, de los modelos. Estos cambios también han producido en la mayor parte de Europa. Sí, José Manuel, muchos se han producido en la mayor parte de Europa, pero lo que pasa es que
cada vez que venía un nuevo cambio de gobierno, o como hemos visto ahora mismo, ¿no? Con la LOMLOE, pues cada uno ha tratado de ver y de aportar una visión pues más segmentada en función, por ejemplo, de nuestras comunidades autónomas. Nosotros tenemos unas comunidades autónomas en España que pues hay unos partidos que los quieren juntos, hay otros que los quieren separados, total que se ha producido ahí unas disfunciones terribles que hacen que no haya acuerdo y lo que decide uno, el otro partido decide lo contrario y al final, pues en Europa, como podéis ver aquí, a ver si os lo pongo que lo veáis mejor, como podéis ver aquí, sí que pues conforman una identidad europea, es decir, el ciudadano europeo, pues con unas competencias, capaz de relacionarse, de ser una persona autónoma, con autoestima, con una educación emocional, ¿no? Que sea capaz de adaptarse a pues ahora hablábamos el primer día de la placement o la recolocación, que hay mucho paro juvenil según los estudios realizados, pues todas estas aspectos lo que pretende el espacio europeo de educación y formación es que compartan una buena educación y que vayan al país que vayan, se puedan homologar, ¿vale? En ese sentido, no sé si conocéis esta página, Eurídice, que lo que hace es que te permite conocer todos los sistemas educativos, ¿vale? Os metéis ahí y dices, pues voy a ver el sistema educativo francés o voy a ver el sistema educativo sueco. Entonces, es bueno porque te das cuenta que cambian de uno a otro, pero que luego realmente pues se ha tratado de respetar la misma estructura. Por ejemplo, en España lo que llamamos etapa de infantil, etapa de primaria, etapa de secundaria, bachillerato, pues en todos los países lo que se ha procurado a través de este espacio europeo de la educación y formación es crear una estructura semejante en todos los países, unas asignaturas lo más parecidas posibles a la hora por eso hablamos ahora de competencias, eso viene también de Europa, ¿vale? No de España. Entonces, este modelo de competencias europeo, que ya se habló en Europa a finales del siglo XX, pues realmente lo que pretende es eso, que nosotros tengamos unas competencias que trabajemos en España en el centro educativo y que luego si te vas a trabajar a Alemania o a Francia o a Bélgica, pues que tengamos las mismas competencias los que viven allí que los que vivimos aquí, ¿vale? Por eso hablamos de la dimensión europea. Uy, a ver si os lo puedo poner un poquito para que lo veáis mejor sin marearos. A ver, aquí mejor. ¿Lo veis bien así? ¿Lo veis bien así? La pantalla está fija en donde pone Espacio Europeo de la Educación. ¿Perdón? Lo ves igual. Lo ves igual. La pantalla, o sea, no, lo de Eurídice y eso a nosotros no nos ha salido. Pone una diapositiva que pone 04, Espacio Europeo de la Educación y la Formación. Y ahí lleva un rato. No. Lo de Eurídice no os lo he puesto. Os he puesto el enlace. Si queréis os mando el enlace. Os voy a mandar el enlace para que lo podáis echar un vistazo, ¿vale? Y así lo podáis ver vosotros. Eso no lo he compartido, ¿vale? Os mando ahí el enlace para que lo podáis ver, ¿de acuerdo? Lo importante es, lo que pasa es que yo, ya sabéis que como se puede acercar y alejar, yo lo estoy acercando para que lo podáis vosotros ver más cerca, pero igual vosotros lo tenéis que dar vosotros al zoom y, o sea, con la mano poder modificarlo para que no va. No se nos cambia, vaya. Lo tenéis que hacer vosotros. Es que yo pensé que sí se cambiaba. Vale. Bueno, lo importante que tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, es que desde este punto de vista, el ámbito de la dimensión europea, Europa es la que nos está condicionando a los miembros y, por lo tanto, nos hace que todos tengamos las mismas etapas educativas y que todos desarrollemos las mismas competencias. Y, por lo tanto, se crea lo que se conoce como el espacio de conocimiento europeo. ¿Qué es eso del espacio de conocimiento europeo? Pues que dices, tú, Juan Carlos, has terminado tu carrera aquí. Vale, pues me voy a hacer la
tesis, por ejemplo, a Francia. Entonces, convalidas tus asignaturas y te puedes ir a investigar y a ser capaz de innovar a otro país dentro del ámbito europeo. Y eso es lo que se conoce como el espacio europeo de la educación superior, ¿vale? Entonces, es importante que tengáis en cuenta que no solamente se refiere a la educación, sino que también abarca el ámbito de la formación y de la formación profesional. Y recordar que ahora la formación profesional no solamente se refiere cuando son jóvenes, sino que también se habla de formación profesional a lo largo de toda la carrera académica. Igual que cuando hablamos de educación no solamente nos referimos a cuando vas al colegio y tal, sino que educación se refiere a todas las etapas. Mira, gracias José Antonio. Ahí tenéis en inglés los distintos sistemas. También se puede traducir al español, ¿vale? Os viene por defecto. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la educación es permanente. Es lo que hablamos el primer día de la recolocación, que tú a lo mejor pierdes tu trabajo y tienes que seguir educándote y formándote para ser capaz de desempeñar otro trabajo, ¿vale? Entonces, en este sentido es importante y se han tenido muchas discusiones y en ese sentido la UNESCO y organizaciones no gubernamentales se han dado cuenta que hay muchas desigualdades. Por eso se hablaba el primer día de la Agenda 2030. La Agenda 2030 habla del cuarto principio, que es la sostenibilidad. Y en ese sentido, por eso hablamos de que se trata de que todos tengamos los mismos derechos en todos los países de libertad y de justicia social, porque no es justo, por ejemplo, como os ponía el ejemplo de los países donde trabajan los niños para hacer zapatillas de deporte o tienen que separar basuras, ¿no? Entonces, se crea la necesidad de un pensamiento y hacer acción global para que todos tengamos unas posibilidades de acceder a la educación. Estés en el pueblo de la montaña de España o estés en cualquier sitio de Europa, en este caso, ¿vale? O del mundo. Y luego, el aspecto de la cohesión social, ¿a qué creéis que se refiere? ¿Por qué es importante la educación como factor de cohesión social? Uy, perdón. Entiendo que para poder relacionarnos con los demás y para que sea algo extendido y algo normalizado, ¿no? O sea, en la época de mis abuelos, pues lo normal era que fueran analfabetos, que no supieran leer, que no supieran escribir. Entonces, ahora lo normal es que la gente haya ido al colegio, que sepa leer, que sepa escribir, ¿no? Eso es, No sé. eso es. De hecho, en la LOMLOE, no sé si alguno se ha leído la LOMLOE. ¿Ha tenido el placer o el disgusto de leerla? La LOMLOE, la nueva ley. No, no os preocupéis, ya la leeréis tranquilamente. Pues precisamente en la LOMLOE enfatiza mucho lo de la cohesión social, muchísimo. Y habla mucho pues de que tener un lenguaje no discriminatorio, de tener actitudes no discriminatorias y habla de la cohesión social. Entonces, en ese sentido, tenerlo presente que es un factor súper importante hoy en día, o sea, no solo a nivel histórico, sino que es fundamental, ¿vale? Espera un segundito que no te leo. ¿Qué Real Decreto es la LOMLOE? La LOMLOE, un segundito, que te digo, os dejo el enlace, ¿vale? La LOMLOE, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que es os paso, por ejemplo, el Real Decreto sería de, un segundito, LOMLOE, que os lo busco y os dejo el enlace si queréis. Bueno, tened en cuenta que luego la LOMLOE se desarrolla en primaria, secundaria, entonces una cosa es la primera inicial que salió del Gobierno de España, que luego se fue concretando en los reales decretos de primaria, reales decretos de, ¿vale? Entonces, que ha sufrido bastantes modificaciones, ha ido cambiando y creciendo
a medida que iba transformándose, ¿vale? Y es interesante, por ejemplo, podéis mirar en ese sentido, de cara a las oposiciones, me refiero posteriormente, pues os va a ser muy útil el hecho de que hay muchos sindicatos de educación que lo que hacen es que, os voy a dejar un enlace muy interesante, ¿vale? Para que veáis las modificaciones de la educación. En ese sentido, los sindicatos han hecho como mucha comparativa entre unas normativas y otras. Entonces, es muy interesante poder ver qué cosas, por ejemplo, hay cosas de la LOE, a la LOMLOE, que han cambiado muchísimo, pero hay otras cosas que no han cambiado nada. Entonces, realmente lo que es bueno es ser capaz de hacer esa comparación que te permita comprender con H mejor pues todo el proceso de transformación que hemos sufrido, ¿vale? Otro aspecto importante es la distribución de la riqueza y el crecimiento es desigual. ¿Qué significa eso? Que la UNESCO, como os digo, ha recogido muchos informes, que es lo que han llevado a la Agenda 2030. Decir, oye, que no todos los países tenemos las mismas posibilidades. Hay muchos estudios realizados a nivel internacional por el Banco Internacional, ¿no? Que nos dicen precisamente eso, que hay muchos países con un muy alto índice de pobreza, que esas personas, pues lógicamente, al tener tanta pobreza, pues no pueden acceder a la educación como lo hacemos en países ricos, ¿no? En países más desarrollados. Y por lo tanto, si hablamos de educación, hablamos del informe de l'Ors, de los pilares básicos que os decía antes, que son los que recoge aquí en aprender a ser, aprender a conocer, aprender a vivir juntos, ¿no? Toda esta serie de pilares básicos nos van a ayudar a comprender mejor ahora de dónde salen nuestras competencias. Pues nuestras competencias salen de ahí, de todos esos aprendizajes que nos dejó Delors en el año 1996, ¿vale? Y nos dijo también otra cosa muy importante, Delors, nos anticipó que se trata de educar a lo largo de toda la vida, no de un momento determinado de la infancia, sino que teníamos que ser capaces de afrontar nuevos retos, nuevas transformaciones, pues como lo que hemos hablado de Isaac Asimov. Hay nuevos trabajos, hay nuevas realidades, por lo tanto, no podemos quedarnos con lo que ya sabemos, sino que tenemos que tratar de ver pues qué es lo que sabemos, lo que no sabemos y con ese marco axiológico, humanístico, pues tratar de completar todas aquellas carencias que tienen las máquinas, ¿no? Por otro lado, tened en cuenta que es muy importante lo que hemos dicho, la UNESCO, la Declaración de Recursos Humanos. ¿Os acordáis qué artículo era importante? El 26. Un segundito que esté. ¿El 26? Sí, el 26, eso es, el artículo 26. Muy bien, un quesito para el trivial. Ya tenemos una pregunta para nuestro foro. ¿Y cuál era el artículo de la Constitución que era súper importante de la educación? ¿Quién lo sabe? 27, otro quesito. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Habéis visto qué fácil es sacar las preguntas? Entonces, eso es lo bueno, que realmente nos sirva para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner? Entonces, os he preparado, porque como veis el tema es muy cortito, o sea, realmente no es un tema nada difícil, ¿vale? Al principio bloquea mucho porque dices, uff, esto es muy complicado. No, como habéis visto, no es para tanto, ¿no? En este sentido, hay varios informes que son interesantes, como el de Replantear Educación hacia un bien común, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que todavía sigue existiendo mucha desigualdad, que tenemos que incidir en que todas esas competencias que dijo Delors, que seamos capaces de desarrollarlas juntos, de reimaginar juntos nuestros futuros, es decir, ese contrato social de la educación que habíamos planteado en un principio no está funcionando. ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Pues ver hacia dónde podemos reconducirlo, ¿vale?
Oye, ¿qué tal hoy, chicos? ¿Qué tal la clase de hoy? ¿Os ha sido útil? ¿Os habéis ido enterando de las cosas? David, adelante. Qué bien, me alegro. Una cosa, Mónica, es que Sí. no quiero siempre meter el dedo en la llaga, pero es que No. ¿cómo hacer progresar en la paz, humanidad, los ideales de paz, libertad y justicia social? Punto número 1, la necesidad de un pensamiento y acción global. Es que esto, claro, actuar en lo local, lo que se está haciendo es eliminar todas las pequeñas empresas, machacar al autónomo, etcétera, etcétera. O sea, por un lado dicen una cosa y por otro lado la acción es otra. Educar como factor de cohesión social. Bueno, pues vamos a utilizar el catalán, el euskera, todo esto es para separar a la sociedad, ¿no? Como estamos haciendo, ¿no? Con leyes como la que yo tengo en Mallorca, no puedo ejercer de profesor si no tengo un C1 de catalán, ¿vale? Eso es. Entonces, claro, la redistribución de la riqueza y el crecimiento desigual. Es que cada vez hay más crecimiento desigual, cada vez la riqueza está en manos de unos pocos y bueno, solo hace falta ver fondos como el BlackRock, etcétera, etcétera, que son más poderosos que países enteros. Entonces, claro, todo esto a mí, pues yo con la Agenda 2030, perdóname, Mónica, pero me pongo la mano en la cabeza, me asusta mucho, o sea, me da mucho miedo. Que el bien común sea que tú no te quieras inyectar una sustancia y te obliguen por el bien común, pues es que esto me suena a libros como el de Huxley o a libros como, o sea, esto, no sé, yo, en mi opinión, las ideas son muy guays, pero lo que se está poniendo en práctica es otra cosa. Pero bueno, mi opinión. Claro, claro. ¿Vosotros qué pensáis los demás? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Del tema de la lengua catalán mejor no opino, pero en cada sociedad se tiene que saber impartir con la lengua de la región. Y aquí lo dejo. Gracias. Bueno, pues yo lo que opino... No sé, ¿me oís bien? Es que estaba duplicado. Ahora sí, ahora genial. Yo lo que opino es que las lenguas de cada región no se deben perder, por supuesto, pero sí hay una lengua común, que es la que prima y es la que creo que debería de ser la principal. Ya te digo que luego las culturas que haya, desde luego, es parte de nuestra cultura española, pero sí es evidente que si es España, tenemos un lenguaje común y ya dejar de complicar un poquito la existencia. No sé, eso es lo que yo opino. Y, por ejemplo, ¿qué os parece Pero, el cambio que ha habido? Si no enseñas la lengua de la región en la escuela, ¿dónde la va a aprender? Yo lo que opino es que puede ser una optativa, pero optativa, no como el alemán. No, estoy diciendo que además tenemos que, vamos, ya no fomentar, es parte de nuestra cultura española. Así nos va con los idiomas en España. No, mira, no sé si me está pero creo que estoy diciendo imparcial. Te estoy diciendo apagar el micrófono. Esto es que se duplica, perdonad. A ver. Sí, se duplica. Ahora sí te oímos bien. Sí. A ver, creo que lo has dicho en un tono que no es el más correcto, para empezar. Y segundo, yo soy de las personas que piensa que nuestra cultura hay que fomentarla y no solo eso, hay que conservarla, es nuestra cultura, la española, que ahí está gallego, catalán, mallorquí, o sea, de todo, valenciano, que se me está olvidando alguno, pero bueno. Pero sí es cierto que nosotros como, digamos, gran comunidad, por explicarlo de alguna forma, debemos tener ese idioma en común. Que tú quieres dar las clases exclusivamente en tu lengua, no me parece bien, porque Cataluña es más pequeño, Galicia también. Si todos nos ponemos así, esto es un desastre. Pero un desastre. Optativa me refiero a que habrá algunas asignaturas que se podrán dar así, pero no todas. No, yo no soy partidaria de eso. Ni siquiera del inglés. Yo soy
A mí me gustaría en este punto añadir una cosilla. Mira, yo soy andaluza. Bueno, se me nota, ni la habla muchísimo, creo, ¿no? Soy andaluza, soy cordobesa y además estoy muy orgullosa de sesear. O sea, de esto que dice el anuncio de la Cruz Campo, que se te escuche hasta el quejío, que se te escuche, que se te note. Y yo pienso, lo primero, es que la Constitución lo dice muy claro. Las lenguas de España, el catalán, el gallego, el vasco, todas, ¿no? Son objeto de protección. Hay que protegerlas. Es importante, es parte de nuestra cultura. Y esto para mí es tan importante que se proteja el catalán como que se me reconozca que los andaluces no hablamos mal. O sea, hablamos con nuestro dialecto y esto es lo que hay. Y esto es así y es parte de nuestra riqueza cultural. Y además pienso otra cosa. El día que olvidemos este tipo de gilipolleces y perdonad por usar esta palabra, y el día que reconozcamos que tenemos que proteger nuestra cultura, lo mismo que se protege, joder, es que en Gran Bretaña no hablan el inglés en todos los sitios igual. Y no tienen, vamos, yo creo que no tienen esta guerra que nosotros tenemos. El día que esto se proteja y normalicemos que en un aula se puede hablar catalán, se puede mezclar con el español y que todos vamos a salir beneficiados. O sea, yo creo que el día que esto pase, vamos a dejar de estar tan separados. Porque yo no me considero ni que los catalanes sean mejores que yo, ni creo que la mayoría de los catalanes piensen que yo soy mejor que ellos, ni que ellos son mejores que yo. No, no, no. O sea, es que es objeto de protección y lo dice así la Constitución. Ya, Y pero ya es está. que esta Y no, como ya, tal, pero es que esto no es dime, una dime. esto no es una cuestión de no protegerlo, protegerlo, sí. Pero tú imagínate que en un sitio en valenciano, en mallorquí, en catalán, ¿de verdad pensáis que podemos aprender todos esos dialectos o lenguas? De verdad que estamos un poquito locos. Pero no es aprenderlo. Dejarme acabar, perdonad que yo os dejo a vosotros. Es que imaginaros una conversación en la que tienes que pensar en euskera, en gallego, en valenciano, en catalán, en castellano. De verdad, pensarlo un poco. O sea, no es lógico esto. Además, mira, esto es como la cantidad de gente que habla un idioma. Y sigo insistiendo, nuestra cultura la tenemos que conservar porque es muy rica. Nuestra cultura española, y estoy de acuerdo, pero de ahí a que tengamos que aprender no sé cuántas lenguas, de verdad, entenderlo. O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad. Pero no es aprender, es simplemente dejar que convivan. O sea, a mí no me molesta que me hablen en catalán. ¿Por qué? Si yo lo entiendo. ¿Por qué? Si lo estoy entendiendo. Pero yo no quiero entenderlo. No es que no quiera entenderlo. No quiero entender catalán, mallorquí, euskera, etcétera, etcétera, pero porque mi cabeza tiene que estar para todo. Y no es que no quiera, es que es complicado. No es tan fácil. Porque tú lo entiendas, los demás no deben adaptarse a ti. Esto es como las normas. Tienen que venir unas normas, nos acoplemos. Y a unos nos gustará más y a otros nos gustará menos. Y efectivamente alguien ha puesto por ahí. Esto lo han creado los políticos. Que lleva más razón que un santo. Yo, por mi trabajo, he tenido que viajar mucho. Y yo ha llegado un momento en el que me he vuelto loca con todos los idiomas de España. Pero loca, porque es que además he tenido que traducir hasta proyectos al catalán. ¿Y sabes cómo lo hacía? Con el Google. Esto no es lógico, es que no lo es. Entonces, hablar como queráis, pero no es lógico que una persona que no sepa catalán tenga que estar escuchando en catalán, o en euskera, o en lo que sea. Es que no es lógico. Ni le puedes obligar a aprenderse todos esos idiomas.
No sé. Perdona, es lo Montse, pero es que que- nadie te estamos diciendo que te obligue, pero yo creo que sí, no sé, si tú eres profesora en Cataluña, tienes que saber contestar a los Pero niños es que en no lo catalán. soy. Y el otro día Vale, también... pues ya está, si no lo eres no pasa nada. El problema es si Ya, la no, gente pero quiere venir te quiero a decir... enseñar en Cataluña, pues tienes que saber el catalán porque las Ah, clases se bueno, pues dan si en vas a catalán. Cataluña, por supuesto, tendrás que adaptarte a Claro, las pero yo te lenguas estoy de diciendo Cataluña. esto, que es normal que si estás en Cataluña que las clases se den en catalán. Y Estoy de además, acuerdo. En eso te estoy doy la totalmente de razón, acuerdo. pero te digo que a día de hoy en Cataluña, yo soy profesora en la ESO y en secundaria a un público en Baix Llobregat y casi me cuesta más poder hablar con catalán porque los niños son castellano parlantes casi todos y cuesta más y les tienes que forzar. Yo tengo que forzarme a no cambiar a castellano porque lo más fácil es cambiarte porque todo el mundo, es decir, y el único catalán que escuchan estos niños es básicamente en clase porque es una zona que se habla mucho castellano y no pasa nada, pero que ni nadie exige, como decía, que no dejamos de ir al baño los chicos que no hablan catalán, no, dejo ir al baño a todo el mundo. Y tengo un niño chino y un niño que ha llegado ahora de Perú, es decir, que llega gente de todo el mundo y esto, pues bueno, estamos allá con el chino, hablo con él con el Google Traductor, porque claro, ¿cómo me comunico con un niño chino que no habla ningún idioma? Pues eso, es la realidad de las aulas en Cataluña a día de hoy. El niño chino, perdóname, eso es diferente. El niño chino se tendrá que adaptar aquí porque viene aquí. Y se tendrá que adaptar. Y si va a Cataluña y dais en catalán las clases, se tendrá que adaptar al catalán. Porque está en catalán. Claro, pero si tú le ayudas, a esa persona se va a adaptar antes. Se trata de ser... Imagínate. Perdonad un segundito. Bueno, es un foro muy largo esto, es decir... Os voy a decir una cosa. Perdonad que os interrumpa. ¿Veis lo que estamos viviendo? No nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestra opinión y no vamos a cambiar de opinión aunque nos intentemos persuadir. Eso lo vais a encontrar en el claustro, en vuestros claustros. Siempre lo vais a encontrar. Y tenemos un inconveniente los docentes, que lo que beneficia a uno perjudica al otro. Con lo cual, somos una cultura que dicen los pedagogos balcanizada. ¿Qué significa eso? Pues que cada uno va a lo suyo y que es muy difícil llegar a esa axiología que hablábamos antes de los valores compartidos, ¿vale? Entonces, ¿con qué me quedo yo de todo este debate que hemos tenido? Pues me quedo que lo importante que tenemos que tratar de llegar es todos nosotros, los alumnos que estamos aquí y cuando estemos en el centro educativo con nuestros compañeros, es, a ver, ¿qué cosas tenemos en común? ¿Qué aspectos o qué ideas nos pueden ayudar a generar una cohesión social, ¿no? Es esa base que hablábamos antes del contrato social, de decir, bueno, que las personas sean capaces de aprender en un idioma, en otro idioma, con el contexto que nos marquen Europa, los políticos o quien sea, porque al final nosotros somos como los obreros. Vamos, hacemos lo que nos mandan y punto. En ese sentido, muchas veces no tenemos la capacidad de poder pues hacer lo que querríamos hacer, ¿no? Pero dentro de ese sentido, por favor, ser líderes. O sea, lo importante es que seáis líderes, ¿no? Y que esa capacidad de todo lo que hemos aprendido del informe de LORS, del aprender a ser, el aprender a convivir, a nivel de la UNESCO, todas esas desigualdades, que seamos capaces de remar en esa dirección. Como han dicho antes los compañeros, tenemos muchas limitaciones. Nos están limitando cada día y cada día nos van a limitar más. Hagamos fuerza por unirnos. Entonces, esa es el gran reto que tenéis por delante. Que a pesar de todo lo que van a intentar que nos hundamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que nosotros seamos capaces de ver de qué manera podemos encontrar puntos en común con el que tenemos al lado, ¿no? Nos van a cambiar la ley, vendrá otro partido, luego vendrán en Europa, vendrán las empresas potentes y dirán, queremos esto, queremos lo otro, vale.
vosotros sois docentes, vosotros vais a estar ahí con los alumnos. Ayudarles a entender esas dificultades, como hablábamos al principio de la clase, esa ambigüedad, ¿no? Que sí, una cosa es lo que dice el artículo 27 y luego otra es la realidad. Pero vamos a tratar de ese contrato social de decir, no, que todos tengamos las mismas oportunidades, pues no lo dejemos de lado, ¿vale? Pensemos que eso tiene que ser nuestra premisa y que todos tenemos que tratar de llegar ahí. Tenemos que tratar de transformar. No es bonito. Yo soy, a lo mejor me llaman tonta, idealista o llámalo X, pero creo que siempre tenemos que tratar de buscar lo positivo de los demás. Porque lo negativo ya te viene, es como la vida. La vida te da, decía una película en Forrest Gump, no sé si habéis visto la película, la vida es como una caja de bombones, ¿no? Nunca sabes cuál te van. ¿Cuál vas a coger? Pues en la educación es lo mismo. Vas a llegar a un centro educativo, si llegas el último te van a dar lo peor. Construye gente maravillosa a partir de ahí. Construye algo maravilloso, ¿vale? Que todos podéis hacerlo. No malgastéis el tiempo en debates estériles. Debates estériles son debates que no vas a convencer al otro. Entonces, ¿para qué? Trata de construir en común. ¿A dónde podemos llegar juntos? ¿Qué podemos hacer para pues esas cosas que nos sientan mal el uno del otro? Pues tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Tratar de ser líderes, de ser asertivos. Perdona, Mónica. Adelante. Sí. A mí, mira, sinceramente, si es que sigo insistiendo en que es parte de nuestra cultura y hay que conservarla, porque la cultura es lo más importante. Lo único que propongo, o ya que indico un poco, es que yo lo que quiero, precisamente, yo soy de las personas y después de muchos años que, por supuesto, lo que hago es coger lo más positivo de la gente. Lo negativo no me vale. Pero lo que quiero decir es que cuando estamos un grupo de gente, igual que hay normas de tráfico, de circulación, etcétera, etcétera, para una buena comunicación, gestión. Si no tenemos un lenguaje común, no nos vamos a entender. El resto es demagogia y se implantará lo que se implante. Yo el otro día decía, si hay gente que es laica, pues no te vayas a dar clases a un colegio que es de salesianos, porque está en contra de tus principios. Puedes elegir. Bueno, pues dentro de la libertad que puedas elegir, dentro de esa libertad, entre comillas, elige. Sí. Aquí digo lo mismo. Yo no me voy a ir a un colegio catalán, pero porque no sé catalán y estaría engañando. Ya no engañando. Primero necesitas tener, no sé si han dicho por ahí, un C1. Pero en el caso de que me lo dieran, es que yo no puedo ir allí porque estoy engañando. Entonces no lo haría. Lo único que digo es que para entendernos, que es lo fundamental, es que tenemos que tener un lenguaje común. Me da igual que sea el castellano o lo que sea. Eso es lo que quiero transmitir, que yo no estoy con la lucha de poderes ni estoy haciendo lo que hacen los políticos, porque me importa tres. O sea, es que no me importa nada, me importa la educación de la gente, que estamos educando, porque no debe ser así, pero estamos educando a esos niños y, madre mía, la generación que viene. Entonces, me preocupa más eso. Y para eso necesitamos el lenguaje. Vienen tiempos muy complicados, chicos. Vienen tiempos muy complicados. Como decía Isaac Asimov, preparémonos y humanicémonos, porque la humanización va a ser el fin, recordar mis palabras, va a ser el fin de esta nueva era. Así que os dejo aquí este esquema, ¿vale? Del tema, que lo habéis trabajado muy práctico, porque todo lo que habéis hecho, habéis trabajado perfectamente los actores, los agentes de la educación, ya os sabéis las legislaciones del derecho a la educación, o sea que ya lo tenéis muy bien cogido todo ese aspecto y poco más. Y lo que es la base del principio, enhorabuena, porque recordabais muy bien todos los conceptos iniciales. Así que, bueno, daros las gracias a todos. Espero que os haya dado otra visión. Sí, adelante.
Hola, Mónica. Mira, te comento, según la cronología de la asignatura, el tema 1 acabábamos la semana que viene. ¿Tú lo das por finalizado? El tema 1, lo que vamos a hacer el próximo día es, si os parece, pues vamos a poner algún vídeo complementario y me gustaría iniciar, si queréis, el tema 2. ¿Vosotros qué os parece? Nos podemos, eso, exacto, Alicia. La idea que yo tenía para el próximo día era poneros algún vídeo que os permita ver las cosas de otra forma diferente, no que no sea todo rollo. Y luego que hicierais vosotros el foro de decir, venga, vamos a buscar todas preguntas. ¿Tenéis preparado para el próximo día las preguntas? Y en plan bombardeo, pum, 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 pum. Vamos a hacernos un examen. ¿Qué os parece? Ahí tenía yo la pregunta también, Mónica. Las preguntas del día, ¿dónde quieres tú que las compartamos? ¿En la clase que viene? En el foro, en el foro. En el foro. ¿Vale? O sea, vamos a dar nuestra opinión en el mismo foro. Ponemos las preguntas del día. Perdona un segundito, María. ¿A qué te refieres? ¿A las opiniones de...? No, me refiero a las preguntas del trivial, al juego. Las preguntas del trivial en el foro de dudas, ¿vale? Recordad que ahora solamente estamos con el tema 1, o sea, que no os vayáis ni al 2, ni al 3, ni a nada. Y, ojo, esto es una actividad vuestra. Eso significa que aquí vais a aprender también a gestionar la comunicación asertiva y vais a tener que vosotros decir, pues eso, os preguntáis, oye, ¿qué opinas? Tal, tal, tal. Y vosotros vais a ser los profesores. O sea, esta va a ser una situación real. Contestamos. Y, por ejemplo, tú, María, imagínate que pones la pregunta y te contesta José Luis. Y José Luis se equivoca. Y tú le dices, no, esto no es así porque tal y porque cual. Y luego te dice Alicia, pues no, esto sí es así porque tal y porque cual. Y entonces a lo mejor podéis discutir porque tú lo ves de una manera y ella lo ve de otra. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Eso quiere decir que estamos aprendiendo. O sea, que no tengáis miedo de discutir y de pensar, ¿y cómo es? Y Mónica, es así. Cuando estéis en el centro educativo no va a estar Mónica. Entonces, vosotros tenéis que articular vuestros argumentos y ser capaces de ser líderes docentes, de decir, yo creo que es así, lo voy a justificar de esta manera. Así que mi propuesta es que cada uno preparéis una pregunta con una respuesta, ¿vale? Dejáis las preguntas puestas en el foro y luego el próximo día las contestamos en clase. ¿Qué os parece? Y estudiamos. Genial. Yo te quiero también proponer una cosa. Perdón. El foro de dudas. Igual mis compañeros si lo saben y me lo pueden resolver, pero yo encuentro el foro normal. Vale, el foro de dudas está donde están las clases, ¿vale? Donde están para acceder a clase la tienes ahí. Ajá. No, Begoña, no es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio. Esto es porque como el examen va a ser tipo test, de cara a ayudar a prepararos las cosas, pues nos permite ayudarnos entre nosotros, os permite ayudar a gestionar, pues como hemos visto en el debate de antes, o sea, a veces te hierve la sangre porque tú quieres convencer al otro, pero no eres capaz de convencerlo. Entonces, es un espacio de aprendizaje, aprender a ser profesor, ¿vale? Aprender a gestionar, comunicarte de forma asertiva, aprender a equivocarte, te puedes equivocar. Como os digo muchas veces, a veces nos vamos a equivocar, pero lo bueno es eso, aprender de los errores. Eso es lo que nos va a hacer mejores docentes, ¿vale? Entonces, nos permite repasar, nos permite aprender y luego nos permite desarrollar competencias de liderazgo. O sea, que es maravilloso. ¿Os parece? Gracias, José Antonio. Señor, Gracias, José Antonio. Es compartido el enlace. Señor, yo también te quería proponer que si, a ver, como nosotros estamos más perdidos que el barco al arroz y tenemos un montón de miedo al examen, ¿por qué no nos propones tú también preguntas que tú consideres que son importantes y que podrían caer en el examen de otros exámenes que hayáis hecho otros años, por ejemplo? En ese sentido, yo solamente me han dado un examen. Y entonces, los profesores que han hecho ese examen ya no están. Con lo cual, el equipo que hay ahora en la asignatura
no, o sea, no es el mismo y a lo mejor las preguntas no van a ser las mismas. Entonces, en ese sentido, por eso yo os digo que es mejor y ya vais a tener un montón de preguntas vosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo, o sea, yo os estoy tratando de enfocar en cada clase, de deciros, pues esto, tal, aspectos que digo, estos son cosas que son importantes, ¿no? Y, o sea, que en ese sentido que os ayuden a sentir más tranquilos. Y como vais a tener un montón de preguntas vosotros, mi consejo es que no os rayéis, o sea, que no os preocupéis. ¿Por qué? Porque como sois muchos, con que hicierais la mitad de las preguntas que vais a hacer, ya vais a tener una batería de preguntas brutal, brutal. O sea, que os va a ayudar mucho. Otra cosa, no hagáis las respuestas con mala leche, ¿vale? Porque se pueden hacer las preguntas con mala leche, así retorcidas, tal cual. No, lo que se trata es de un foro para aprender, para pensar y para que cuando estés respondiendo con el sentido común, pues aprende, pues lo que decimos, que sea un aprendizaje práctico, ¿no? No decir, uy, esto me lo tengo que aprender de memoria y si cambio la palabra ya no vale. No, o sea, no tratéis de ser muy rebuscados, ¿vale? El examen Mónica, no lo perdona. ponemos nosotros, nos lo ponen del departamento, ¿vale? Mónica. Sí. Disculpa, las preguntas se supone que van a ser de los apuntes que tenemos de PDF, ¿no? O de lo que cada uno le dé. Eso es, eso es. No, ¿no? Eso es. Sí, los apuntes del PDF. O sea que la respuesta también tiene que estar en el PDF de quien las enuncie, ¿no? Exacto. Quiere decir que no va a ponerse esto a hacerse un debate de cada pregunta porque, oye, esta es la respuesta, lo ponen los apuntes y así puede ser mucho Exacto. más... Sí, lo que pasa es que puede haber cosas que puedan generar debate. Ya, que tú pero es que lo entonces interpretes de una manera y otro lo interprete de otra. Entonces es cuando se produce el conflicto. Sí, ¿Qué puede los ocurrir? debates están muy bien un ratito, pero es que si nos vamos a tragar una clase entera de debate con temas No tiene que haber creo debate. no va a ser Y muy lo único que fructífera, tenemos... digamos. No tiene que haber debate. El debate se puede producir ante una situación que no estés de acuerdo, pero por lo general no va a haber debate. Y ya el debate se suele producir cuando tú ya dominas la materia y dices, ostras, esto no es así. Pero no tenemos todavía ese nivel, ojalá. Mónica, exactamente, ahí te doy la razón, más que nada porque hay gente que tiene un nivelón, por lo que estoy viendo yo aquí, y hay gente, yo te hablo de mí, en mi caso, que no tengo ni idea, entonces cuando se genera el debate, vale, que llega un punto que tú te quedas absolutamente perdido, entonces eso, por hacerlo más dinámico, es por eso la pregunta. Y con los apuntes delante, Vale. ¿Sabes? Que esto no se trata de voy a pillar, sino lo que vamos a hacer es como una sesión que nos ayuda a estudiar de técnicas de estudio. De cara al examen, perfecto. Eso, aprendizaje metacognitivo basado en la neurociencia, que se llama ahora mismo. ¿Vale? Gracias. Gracias a vosotros. Espero que os haya resultado más interesante, que ya vayáis cogiendo la asignatura las cosillas y que ya sabéis que en lo que os pueda ayudar, que por favor, que me lo digáis. ¿Vale? Bueno, y iros ya que tenéis la otra asignatura. Adiós, Mónica, gracias. Buena semana a todos. Gracias a todos por estar aquí. Adiós. Recordad poner las preguntas si queréis ya en el foro para tenerlas ahí, que los demás las puedan ir preparando, ¿vale? Gracias. Adiós. Chao. Buena semana. Buena semana.